También. Muy bien, muy bien. Tenemos 29 personas conectadas esta tarde, muy bien. Pues no me queda más que decirle bienvenidos a todos, a los que me han dado el hola de manera verbal, con la cámara o sin cámara, los que han escrito también en el chat de esta transmisión que estamos haciendo. Pues hoy nos hemos reunido aquí para compartir un poquito sobre un aspecto que es elemental en la vida de todo ser humano. Y por eso quiero darle la bienvenida. Hay una frase ahí que se nos dice que el hombre es lo que come. El ser humano es lo que come. El ser humano es lo que come y lo que come determina mucho la realidad del vigor de su vida. Determina bastante. Y la comida es algo que nosotros no podemos nunca desligarnos de ella. Es una de las necesidades básicas. La comida, la alimentación, es una de las necesidades básicas según Abraham Maslow. Pero como necesidad básica no basta solo comer, sino saber comer y alimentarse. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Para eso tenemos a una hermanita nuestra, colaboradora de esta comisión. Dime hola, que nos va... Hola, padre. Aquí está Raquel Tejada. Queremos darle también la bienvenida a Raquel Tejada, una mujer muy experimentada, pero sobre todo de fe, que es la que nos va a estar dirigiendo y guiando en este proyecto. Pues para no hablar yo, porque no soy yo, sino Raquel Tejada, la quien tiene todo el protagonismo de esta hora, vamos a ponerlo en manos de Dios para que, puesto en manos de Dios, nos conduzca por buen rumbo, y conduciéndonos por buen rumbo, no nos perdamos bajo ninguna circunstancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta hora, por estos adolescentes, 32 adolescentes que se han conectado. Entre ellos, una gran mayoría de lo que sobrepasamos a la edad, pero que nos sentimos ser parte de esta realidad de los adolescentes. Te pedimos, Señor, que tú guíe nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, nos dé la sabiduría, para que lo que vamos a compartir aquí en este encuentro sea de provecho y sobre todo podamos llevarlo a la práctica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciemos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le paso el micrófono a quienes tiene que tener. Bien, pues muchas gracias, Padre Antonio, por esa oración, ¿verdad? Es bueno destacar, como usted decía, Padre, que aunque son 31 conexiones, ahí hay muchos que están en grupo, y ahí está grupo de 10, o sea que la cantidad es mucho mayor que las conexiones de personas. Entonces, les damos el Padre ya le dio la bienvenida, y ahí me toca, ¿verdad?, compartir un poquito de lo que... acerca de Raquel, para que tengan conocimiento de quién es. Somos amigos desde hace un buen tiempo, no voy a decir la cantidad de años. Ella es médico nutrióloga clínica, estudió en el Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes, su primaria y su bachillerato, de ese tiempo nos conocemos, ¿verdad? Egresada de la Pucamaima, de la carrera de medicina. En INTEC hizo una especialidad en médico en nutriología clínica, y hizo un posgrado en nutrición infantil en la UNFU, y también un posgrado en obesidad, entre otros. Es fundadora de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo, en la que ocupó la posición de presidente de gestión desde el 2016 al 2018. Actualmente es asesora de esa misma sociedad. Es representante delegada de la República Dominicana ante la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Es vocal en la Asociación Dominicana para el Estudio de la Obesidad.
fundadora del Centro de Nutrición Clínica que está ubicado en Los Jardines. Ha trabajado en diferentes pastorales, en los grupos de servicios como orientadora, en el grupo complemento de la Pucamaima, en la pastoral universitaria como coordinadora de grupo. Le encanta apoyar en la educación nutricional basada en la frase de Hipócrates que versa que tu comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Algo parecido a lo que decía el padre Antonio. Y ella forma parte, ¿verdad?, de nuestro equipo de acompañamiento. Pues les dejo con Raquel. No sé si tú quieres, Raquel, que empiece con el cuestionario, el juego que tenemos. Sí, primero quiero darle las gracias a todos los que están hoy presentes. De verdad que para mí es un honor llegar a sus hogares, a sus casas, a sus oficinas y poder compartir y confiada de que Papá Dios abre sus corazones, abre mi mente y abre sus corazones para poner palabras que puedan llegar y que de verdad este mensaje pueda ayudar a que cada día tengamos una mejor salud, porque realmente esa es la base para todo. Entonces, obviamente, también gracias, Chile, por la invitación y a todo el comité organizador del evento de la pastoral. Entonces, ahora tenemos un pequeño juego súper interesante y que lo vamos a hacer al inicio y Fidio, se puede repetir al final, ¿cierto? Para ver si aprendieron o no aprendieron. Ah, sí, sí, O se quemaron ellos como estudiantes o me quemé yo como profesora. Y para ver si lo podemos. Voy a pasar por el chat el link de Kahoot y el numerito, aunque también lo voy a compartir en la pantalla, pero le voy a pasar ahí el link para que lo tengan más fácil, ¿verdad? De un momentico. Ahí está la clave. Bueno, pues vamos a arrancar con el grupo que está ahí. Ok. Esta primera pregunta, lo que van entrando los otros, es de prueba, para que empiecen a practicar. Bien, pues la mayoría le llegó por WhatsApp. Bien, pues vamos a arrancar entonces. Ya saben la mecánica ahí. Vamos a poner atención entonces a las preguntas. Las pueden ver tanto en el aparato como por la pantalla en esto aquí. Vamos a continuar con la primera pregunta entonces. Muy bien, vamos a ver quién es. Ahora va a abrirse de primero. Seguimos. Bien, ahí todos contestaron bien, creo yo. Seguimos.
Wow, tan duro. Ya le cogieron el ritmo ya. Vamos a ver ahí, están pegados, vamos a ver. Oh, pero tan duro, ¿no? Vamos a ver. Sigue dura la pelea y vamos a ver. Seguimos. Creo que son ellos los que van a dar la charla ahorita. Oye, pues, Raquel, pero es tan duro, de verdad. Está fuerte la competencia, y vamos a ver. Sigue, ¿y cuál va a ser el premio? Ah, en la Pascua lo vamos a anunciar. Pues, En la Pascua del domingo que viene. Ahí sí, algunos se fueron por una ruta diferente. Vamos a ver. Tú lo puedes contratar, Brice, creo yo, Raquel. creo que sí, creo que sí. Él y Maki están a la cabeza. Ese sí le dieron rápido. Vamos a ver la novena. Ahí sí se dividieron las respuestas. Vamos a ver qué pasó. Y es dura ahí la competencia. Vamos a ver. Queda una. Vamos a ver cómo quedó. Finalmente. Muy bien, Pedro. Tercer lugar, Pedro. Muy bien, Marky. Bris. Un aplauso a todos ustedes. Muy bien, lo hicieron todo ahí. Ahí tenemos también los candidatos ahí, semifinalistas abajo también. Muy bien todo. Oye, bro, tan duro, el grupo entero. Están muy duros los muchachos. Sí, sí. Bien, entonces vamos a dar inicio y dentro de la presentación se van a ir aclarando algunas de las dudas, de las preguntas algunas de las respuestas de las preguntas que salieron en el quiz. Entonces, nuevamente, gracias y vamos a disfrutar de esto y aprender todos. ¿Listo? ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve, se ve. Ok, perfecto. Entonces, mi alimentación como pilar en la salud. Una de las preocupaciones que hay a nivel global es el tema de las consecuencias de la mala nutrición, de la malnutrición. Cuando hablamos de la malnutrición, hablamos de ese equilibrio que puede darse por el exceso, traduciéndose en obesidad, pero también en defecto, traduciéndose en desnutrición. Entonces, ambas se clasifican como malnutrición. ¿Qué sucede? Lamentablemente, mientras peor es la alimentación, yo me puedo acercar más a muchas enfermedades
y lo que estamos tratando es simplemente de llevar un mensaje para que la alimentación empiece desde ahora, como ustedes, como niños, como adolescentes, y en la generación futura seamos personas cada día más saludables. Entender que ustedes van a encontrar en internet muchísima información y no necesariamente la información que ustedes encuentren es la real. Entonces, hay algunos términos que es importante hablar un poquito y es para que se veamos la diferencia. Primero, lo que es un alimento, lo que es un nutriente, lo que es alimentación y lo que es la nutrición. La nutrición es la ciencia que estudia todo el proceso que tiene que ver con la alimentación, con lo que pasa con ese nutriente dentro del cuerpo. La alimentación es ya un acto voluntario donde el individuo elige qué comer. Y eso tiene mucho que ver con las costumbres, con el entorno, con también la disponibilidad de los alimentos y demás. Y también es importante que veamos la diferencia entre el alimento y el nutriente. El alimento es el vehículo por el cual los nutrientes llegan al organismo. El alimento contiene los nutrientes. Vemos que el acto es de alimentarse, se llama alimentación. Y es importante que sepamos que la alimentación es, como decía anteriormente, es un acto voluntario. Nosotros podemos variar, nosotros podemos modificar esa conducta. Sin embargo, la nutrición como tal no la podemos modificar porque la nutrición es todo lo que ocurre en el metabolismo de esos nutrientes que entran en el cuerpo. Hay dos conceptos que es importante que entendamos también, que es hambre y saciedad. Pero también yo le quiero poner otro concepto que es el de apetito. El hambre es un impulso innato que el mismo cuerpo dispara cuando siente la necesidad de que la cantidad de nutrientes que tiene en ese momento no es suficiente y manda al individuo a comer. ¿Qué sucede? Esto está controlado por una porción en el cerebro que se llama hipotálamo y cuando los niveles de azúcar van disminuyendo, empieza y siente también el vacío en el estómago y los intestinos, empieza entonces a liberar hormonas que van a inducir y van a disparar el reflejo del hambre. La saciedad es lo contrario, es ese freno que mi cuerpo, cuando ya entiende que tiene suficiente energía, mi estómago, cuando ya también entiende que siente suficiente energía y los niveles de azúcar también empiezan a producir esa sensación de que, oye, ya, yo paré. ¿Qué lamentablemente está pasando? Lo que está pasando es que hemos perdido ese control. Y parte de lo que siempre nosotros hablamos es, que no tengo apetito, que tengo apetito. El apetito no es un impulso innato, es una conducta de cierta forma aprendida, que te lleva a ti a querer comer ciertos tipos de alimentos. A que hoy yo tengo como hoy un poquito de deseo de comer un helado, yo tengo deseo de comer algo dulce, o yo tengo deseo de comer algo salado. Eso es apetito, es algo sencillamente selectivo donde uno tiene, no es innato, no es involuntario, es algo que está condicionado. ¿Qué pasa? En este proceso de educar a nuestro organismo con los impulsos hambre, saciedad, ocurren muchas cosas. A través del tiempo, y esto es algo que se ha venido manejando de generación en generación, la persona siente el estímulo del hambre. Bien, come, pero vivimos en un mundo, lamentablemente, donde estamos muy distraídos y no escuchamos esa vocecita que dice para, que es la saciedad. Estamos comiendo frente a un televisor, frente a una computadora, frente al WhatsApp, al celular, o viendo películas, series en Netflix, o viendo mensajes de WhatsApp, o viendo alguna serie o YouTube, pero no estamos en el momento presente. Y la vocecita se cansa de decir, ay, por Dios, es que no me oye, para. Y el estómago entonces empieza a adecuarse a recibir mayor cantidad de alimentos, va aumentando su capacidad, va aumentando su tamaño y entonces cada vez más el límite está más lejos. Por lo tanto,
Parte de lo que ustedes van a ver que vamos a apuntar como recomendaciones generales es estar presente en el momento que estamos alimentándonos, que estamos en ese momento comiendo. Y entender que la alimentación es un medio, es un acto donde nosotros vamos a recibir los nutrientes que necesitamos para sobrevivir y también para poder desarrollarnos y también obviamente para el crecimiento, en el caso por ejemplo de los niños o adolescentes que todavía están en el proceso de crecimiento en proceso. Entonces es sumamente importante que entendamos estos dos procesos y que esos procesos se pueden modificar. El hambre se puede modificar entendiendo aprendiendo a escuchar cuando la vocecita de saciedad te dice, ya para. ¿Se salió? Uy, perdón. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ok, que me emocioné mucho con las manos y saqué la pantalla. Entonces, es muy importante que se entienda esto. El apetito, que es algo selectivo, el hambre y la saciedad son reflejos que podemos modificarlo. Mientras más nos exponemos a estar aumentando la capacidad, mucho peor. Entonces, ¿qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades en las diferentes etapas de la vida, ya sea infante, adolescente, pero también en las diferentes situaciones de salud. No es lo mismo la cantidad de energía y nutrientes que necesita una embarazada o un adolescente y que ese adolescente practique fútbol o que ese adolescente practique ping pong o practique ajedrez, la energía que necesita no es la misma. Entonces, es importante en esa parte entender que cada alimentación tiene que cumplir unas reglas generales. De esas reglas generales están la adecuada, como hablaba anteriormente, adecuada a las diferentes etapas de la vida donde esté, a la actividad física que desarrolle, inclusive a la condición de salud. Si es un paciente diabético, si es un paciente que sufre de los riñones, entonces hay modificaciones que se deben de hacer a ese régimen de alimentación. Debe ser accesible, debe ser variada. Cuando hablamos de variada, hablamos mucho de que debe de tener todos los grupos de alimentos. ¿Y cómo nosotros a veces nos aseguramos todo el grupo de alimentos? Que sea un arcoíris en nuestro plato. Fíjense, nuestro plato, nuestra bandera, es uno de los platos más ricos en proteína. Entonces, de esto lo voy a hablar en una diapositiva siguiente. Debe ser variada todos los grupos de alimentos, debe ser equilibrada, se refiere en proporción adecuada, debe ser suficiente en energía y una palabra muy importante que debe ser inocua. Inocua significa que no lleve ningún tipo de aditivo o microorganismo que vaya a representar un riesgo a nuestra salud. Entonces, cuando yo estoy frente a una alimentación que cumpla estas características, puedo decir que estoy frente a una alimentación saludable. Cuando empezamos ahora a ver en el internet un sinfín de dietas, que la dieta keto, que la dieta esto, que empiezan a restringir un nutriente, que restringen los carbohidratos, que quitan las grasas o que quitan la proteína, entonces realmente ahí ocurre un desequilibrio y no son dietas saludables. Entonces, una de las ideas que más terror le ocasiona al individuo es cuando le hablamos de la definición de dieta o de los significados que entienden que tiene la palabra dieta. A ver, a mí me gustaría que alguien levantara la mano sin ver la diapositiva y me diga cómo entendía que se definía la palabra dieta. Un valiente, que levante la mano. Aquí no hay... Marqui levantó la mano ahí y Andrés. Ah, bueno, Andrés, vamos Andrés. Yo tenía, para mí la dieta es una costumbre saludable para el cuerpo humano, o sea, es la alimentación saludable para mejorar la salud del ser humano. Ok, muy bien.
Pero ustedes saben que la mayoría de la gente cuando piensan en la palabra dieta, piensan en que, ay, voy a pasar hambre. Piensan en que la palabra dieta es restringir, que la palabra dieta es dejar de comer. Y no, no es así. La palabra dieta es lo que significa es un régimen alimenticio, un régimen de alimentación que va a cumplir con todas las características que anteriormente hablamos. Entonces, ¿qué tienen los alimentos? Los alimentos tienen los nutrientes. Y esos nutrientes son los que van a tener el impacto en nuestro metabolismo, son los que van a llevar la energía, son los que van a suministrar la forma de estructura y van a tener un sinfín de funciones. Pero es importante que cuando hablemos de nutrientes nos vamos a referir a estos dos grupos. Los macronutrientes y micronutrientes. Como su nombre lo dice, macronutrientes significa que tiene una proporción más grande y micro la más pequeña. Macro es todo grupo de alimentos, todo nutriente que tenga que nosotros necesitemos más de 1 gramo. Y micronutrientes cuando nuestras necesidades sean por debajo de 1 gramo por día. Entonces, cuando hablamos de macronutrientes, vamos a hablar de los hidratos de carbono, hablamos de las proteínas y también hablamos de los lípidos o también grasas. Y cuando hablamos de los micronutrientes, nos vamos a referir a las vitaminas y los minerales. Es sumamente importante que entendamos que hay otro que no nos aporta calorías, pero que también está en todo, que es el agua. Cuando todo debería de tener esos macronutrientes, micronutrientes y una base importante de agua. Cuando hablamos de los carbohidratos, que el nombre real que debemos de llamar serían hidratos de carbono, pero ya lo conocemos como carbohidratos. Su función principal es fuente de energía. La fuente de energía principal para nuestro cerebro son los carbohidratos. Por eso muchas veces ustedes escuchan que el mal comido no piensa. Es una frase muy común y es porque nuestro cerebro, si no hay comida, no va a funcionar adecuadamente. Nuestro cuerpo es una máquina muy perfecta y lo que puede hacer es como transformar otro nutriente en algo parecido, pero nunca va a ser igual. Entonces, siempre debemos de cuidar el aporte de carbohidratos, pero como lo dice, de forma equilibrada, de forma proporcional. Entonces, los carbohidratos, como decía, nos van a dar una energía inmediata, muy importante en los adolescentes, muy importante más ese adolescente deportista, porque es el combustible principal. Los carbohidratos los vamos a encontrar en cuáles grupos de alimentos. En los grupos de alimentos que llamamos cereales, que llamamos tubérculos, las frutas, las verduras, en la leche y en los azúcares. Ese grupo de alimentos tienen en su mayor proporción carbohidratos o hidratos de carbono. Las proteínas, que es otro de los grupos de macronutrientes, nos ayudan a formar músculo, a formar estructura, a mantener y fortalecer los músculos, tienen que ver con el sistema inmunológico, con la estabilidad, tienen muchísimas funciones. Desde el punto de vista energético, nos aporta 4 calorías por cada gramo, pero ¿qué sucede? Las proteínas no deberían de utilizarse realmente como fuente de energía. Hay que cubrir la necesidad de energía con los otros macronutrientes y que esa parte de las proteínas sea para formar estructura, para reparar tejido, para ayudar a mejorar el desarrollo, que todavía hay crecimiento de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Entonces hay que cuidar mucho. Las proteínas las vamos a dividir de acuerdo de dónde provengan, de origen vegetal o de origen animal. La de origen animal, como ya ustedes saben, proviene de cuáles alimentos, de los lácteos, provienen del huevo, del pollo, del pescado. Y la de origen vegetal, como su nombre lo dice, vienen de las plantas, y en este caso hay alimentos que contienen una fuente importante de proteína, como la leguminosa, los cereales, pero al ser de origen vegetal, nuestro organismo no aprovecha esa proteína tan fácil como la aprovecha la que vienen de las carnes. Pero sí hay un detalle importante,
que haciendo unas combinaciones de ciertos alimentos de origen vegetal, podemos configurar, podemos formar una proteína con una formación, con una molécula muy parecida a la de origen animal y que nuestro organismo la pueda aprovechar. Por ejemplo, tenemos los cereales que tienen más carbohidratos que otro componente, pero también tiene un poquito de proteína. Pero esa proteína, al igual que la leguminosa, que son los granos, las lentejas, la habichuela, provienen de origen vegetal. Ella junta, cuando juntamos en nuestro plato, nuestra bandera dominicana, el arroz con la habichuela, se une la proteína de los granos con la proteína del arroz y ambas ponen lo que le hace falta a la otra y forman una proteína muy parecida a la que recibimos del origen animal y en este caso puede asimilarse casi en más de un 90%. Y la otra parte de los nutrientes, que son los lípidos, donde nos va a aportar por cada gramo 9 calorías, en este caso nos va a aportar energía de manera concentrada. Los lípidos sirven también para formar órganos, estructura de células. Tienen mucho que ver con la regulación hormonal. Por eso es importante que las mujeres cuidemos el aporte de grasa, no restringirlo totalmente. Tenemos que cuidar, elegir de manera inteligente el tipo de grasa, porque nuestras hormonas dependen exclusivamente de las grasas. Además también que hay vitaminas y minerales que para que se puedan absorber a nuestro cuerpo necesitan de un poquito de grasa y viajan y se absorben perfectamente. Entonces, como ven acá, estas son parte de las funciones que desarrollan las grasas. Pero para más entender, ustedes vieron que hablamos de nutrientes. Y en nutrientes hablamos de macro y micro. Hablamos de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. Y en los micros, las vitaminas y los minerales. Pero en sentido general, para que sea mucho más fácil aplicarlo, vamos a referirnos a los grupos de alimentos. Ustedes ven aquí en estas ruedas que se marca, esta es la rueda de alimentos. Hay muchas formas, muchas figuras que nos hablan de la diferente distribución de ellos. Y los nombres van a estar dados de acuerdo a al mayor porcentaje de cuál macronutriente contiene. Por ejemplo, vemos el grupo de los cereales, vemos el grupo de las carnes, pescados y huevos, el grupo de las legumbres con las viandas y los frutos secos. Aquí también podemos, por ejemplo, ver las verduras, el grupo 5, que es el grupo de las frutas, que lo vemos aquí, y vemos aquí a los cereales. Y la grasa, que en proporción, si se dan cuenta, es una figura con menor grosor, porque lo que nos está diciendo es que de esto necesitamos, pero en poca proporción, al igual que también los azúcares. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, cuando yo tengo el grupo de los cereales, ¿cuáles alimentos tenemos dentro del grupo de los cereales? Tenemos el pan, tenemos el arroz, tenemos el conflé, tenemos las galletas que tanto nos gustan. Ese grupo de alimentos, el mayor componente de ellos es carbohidrato y un poquito de proteína. Dependiendo del origen, de cómo vea, generalmente son de origen vegetal. O sea, tienen una absorción mucho más lenta, mucho menor que la que viene de origen animal. Pero sepan que un cereal tiene carbohidrato y tiene proteína. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del grupo de las carnes y los pescados, ¿qué tienen las carnes y los pescados? En mayor proporción, proteína. Y pueden acompañarse de un poco o más proporción de grasa. Cuando tenemos los vegetales y tenemos las frutas, tenemos carbohidratos y muy poquita proteína. Cuando hablamos de grasa, tenemos prácticamente lípidos solamente. Si hablamos de azúcar, tenemos miel
prácticamente será los hidratos de carbono. Y ahora bien, ustedes ven que generalmente los alimentos tienen uno o dos componentes, ¿cierto? Me van diciendo por aquí. Me van diciendo por aquí, a ver, de uno a dos componentes. ¿Quién me dice? Pueden escribirlo por el chat. ¿Qué alimento de manera natural tiene todos los macro, micronutrientes y una cantidad importante de agua? Que no sea Martín ni sea Brit. A ver. A ver, escriban en el chat que estoy aquí viendo. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Se deja pensar. El brócoli es un vegetal y el brócoli tiene en su mayor proporción carbohidratos, tiene un poquito de proteína, muchas vitaminas y muchos minerales. Las frutas por igual también tienen muchos carbohidratos, poca proteína, muchos minerales, muchas vitaminas y también fibra, al igual que las verduras. Las carnes tienen mucha proteína, una proporción mayor o menor de grasa, solamente tiene dos macronutrientes, proteína y tiene grasa. Sigan. ¿Quién da más? A ver. ¿Cuál es? La naturaleza no se equivoca. El primer alimento con lo que estamos nosotros en contacto cuando nacemos. La leche. La leche, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien. La leche en su forma natural, sin haber pasado por ningún proceso industrializado, es el único alimento que tiene proteína, que tiene hidratos de carbono, que tiene carbohidratos, que tiene grasa, que tiene minerales, que tiene mucha vitamina y tiene un buen contenido de agua. O sea, de forma natural es el único alimento que tiene todo. Después, en la industria alimentaria vamos a encontrar, pero ya modificada, y por eso puede ser que encontremos una leche que tenga solamente, que esté sin grasa, que le hayan quitado la lactosa, pero de forma natural la leche es el alimento más completo que hay. Entonces, junto con la alimentación, nosotros tenemos que cuidar varios puntos. Cuando hablamos de una higiene en la alimentación, hablamos de la sumatoria de este equilibrio nutricional, de esta alimentación, de que cumpla con las características, pero también tengo que cuidar mi hidratación, tengo que tomar suficiente agua, tengo que moverme, tengo que provocarme, tengo que ejercitarme. Algo que se nos queda muchas veces es la calidad del sueño, la higiene del sueño es sumamente importante porque muchas veces estamos durmiéndonos frente a un televisor, frente a una computadora y puede ser que se duerma 6, 7 o hasta 8 horas y al día siguiente cuando me estoy levantando me siento igual de cansado que cuando me dormí o a veces hasta peor porque me siento como que me siento estropeado. Entonces, cuando hablamos de bienestar, en sentido general, tenemos que cubrir con todos esos puntos. La hidratación, según la OMS, se nos recomienda un aporte entre 2 a 3 litros. Obviamente, eso va a modificar, posiblemente a cambiar dependiendo de ciertas condiciones. No es lo mismo una persona que viva, por ejemplo, en una comunidad fría, a una que viva en un ambiente como el de nosotros, donde es cálido, donde también hay un nivel de humedad. No es lo mismo una persona que trabaja agricultura en el sol a una persona que trabaja en la oficina. Entonces, al igual que la alimentación, la hidratación siempre va a ser adaptada a la persona, a la actividad física que está realizando, a su condición de salud y a la etapa de vida en que se encuentre en ese momento.
Es sumamente importante que entendamos que también la mayoría de nuestros alimentos contienen un poquito de una proporción mayor o menor, pero que también contiene agua. Que para hidratarnos, las gaseosas no están dentro de ese proceso, no es que sean malas, pero no es lo que se recomienda, pero podemos hidratarnos con agua, sería lo ideal, porque el agua no me aporta calorías, y es algo que de manera natural está en todos nosotros. Nosotros somos más de un 70% de agua, pero también podemos hidratarnos para las personas, por ejemplo, que a veces dicen, no, que a mí no me gusta el agua, pueden usar estrategias y saborizar el agua, pueden agregarle frutitas, pueden tomar té, el té está dentro de las bebidas para hidratar, pero hay un punto, un té sin azúcar, porque no es que vamos a llenarnos de azúcar. Entonces, con la actividad física, ya sabemos que la actividad física no solamente significa ir a un gimnasio, significa movernos, significa que cada una hora, si estamos sentados, deberíamos de estar haciendo, aunque sea un estiramiento. Lo ideal es que se haga a la semana 150 minutos de ejercicio al día. Eso quiere decir 30 minutos de ejercicio si estamos dentro de nuestro peso saludable. Eso quiere decir que con media hora diario o de lunes a sábado es suficiente. Pero si necesito bajar de peso o disminuir el porcentaje de grasa de mi cuerpo, entonces se recomienda que lleguemos a 300 minutos a la semana, que serían 1 hora 5 veces a la semana. El ejercicio puede ser cualquier cosa que nos provoque un gasto de energía. Puede ser brincar la cuerda, puede ser montar bicicleta, puede ser poner en la computadora o en el WhatsApp alguna rutina de zumba, alguna rutina de baile y hacer ejercicio. No hay que estar complicándonos la vida más de lo que ya lo tenemos, si tenemos que movernos. Y hay miles de formas de cómo hacerlo de manera creativa y económica. Porque uno de los grandes mitos que hay es que llevar un estilo de vida saludable es caro, y no es así. Lo caro es la cantidad de medicamentos que tenemos que comprar después cuando nos enfermamos, cuando vivimos en desequilibrio. Y quise traer esta diapositiva porque sé que uno de los grandes problemas o más de los grandes errores que cometemos es no saber realmente cuál es hablamos del peso ideal. Y fíjense que muchas veces nosotros queremos llevar nuestro peso ideal a lo que ustedes conocen mucho como la tabla de índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una tabla que se usa para una población, para hacer estudios en poblaciones grandes. Nos sirven para estandarizar y nos sirven de guía. Pero el peso ideal de cada paciente es diferente a una persona de su misma edad, de su mismo género, de su mismo tamaño. Y va a depender de lo que se llama la compresión. La compresión depende de la estructura músculo-ósea. Aquí hay una pregunta que la vamos a completar cuando termine mi participación. Entonces, fíjense que generalmente ustedes jóvenes y adultos buscan en el internet cuál es el índice de masa corporal que tengo. El tamaño con relación, mi peso con relación al tamaño. Y nos encasillamos en esto. Ah, que yo estoy en índice de masa corporal bien, que mi índice de masa corporal es tanto, que mi índice de masa corporal es 18 o es 22. Y no necesariamente es así. Podemos tener un peso ajustado de acuerdo a cada persona. Lo que nosotros sí tenemos que perseguir siempre es un peso saludable. Y el peso saludable es el que me aleje todos los días de cualquier enfermedad. El que me permita mantenerme sano, me permita mantenerme ágil, me permita dormir bien, que mi peso no me provoque sensación de ahogo, que no me provoque que esté roncando en la noche, que no me provoque estreñimiento, que no me provoque ese agrio que a veces me sube en la noche, que es el reflujo, que no me acerque a estas enfermedades que por herencia en mi código genético están,
pero que si yo mantengo un peso saludable, posiblemente nunca se desarrollen esas enfermedades. Que yo me sienta sano, eso es lo que tenemos que perseguir, porque el índice de masa corporal no nos da a nosotros cuál es la realidad. Tenemos que buscar un peso donde mi porcentaje de grasa, sí tenemos que cuidarlo, sea dentro de los rangos, porque si tengo mucha grasa dentro de mi cuerpo, la grasa funciona como si fuera un tejido inflamatorio cuando está en exceso, y por eso es que se desarrollan tantas enfermedades. Pero como les decía al inicio también, si tengo muy poca grasa, si me voy al otro extremo, mis hormonas no funcionan si yo no tengo casi grasa. Entonces tenemos que ir a un punto de equilibrio. Les voy a enseñar esta gráfica para que vean lo que significa el índice de masa corporal, que no necesariamente me refleja lo que tiene el paciente. Fíjense aquí, el peso no es el importante. Estos dos individuos tienen el mismo índice de masa corporal, 27.8. 27.8 cae dentro de sobrepeso. Pero ¿ustedes creen que los dos están en sobrepeso? Porque el índice de masa corporal me dice a mí que está en sobrepeso. Pueden escribir o hablar. Yo creo que me hace la diferencia. ¿Cómo? ¿Qué hay mucha diferencia? Y son Una, dos personas. uno es grasa y otro es masa muscular. Exacto. Lo más importante, muy bien. Oye, Fidio, pero estos chicos están potentes. Sí, sí. Lo más importante es en qué está basado mi peso, cuál es mi composición. Porque vemos aquí que ambos tienen el índice de masa corporal igual, caerían en sobrepeso, pero el único que yo realmente le diría que cae en sobrepeso es al que tiene obviamente una obesidad, un aumento en la cintura por el depósito de grasa. Mirando de frente, el de mi derecha, tiene una composición posiblemente con una disminución en músculo y un aumento en el tejido grasa. Sin embargo, el de la izquierda tiene un porcentaje de grasa bajo y un porcentaje de masa muscular alto. Y ambos tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, el de la izquierda tiene un peso saludable. Entonces, eso fui yo que lo hice. Oh, sí. Gracias, Fidio. Entonces, ¿qué debe tener mi plato saludable? En el último plato, anteriormente, ustedes han visto y van a ver también al final una imagen de la pirámide. En los inicios, las guías alimentarias en la mayoría de los países, Luna, estás moviendo el mouse, parece. En la mayoría de los países, lo que tenían en las guías alimentarias son las referencias que tienen a la población de cada país, donde se hace la distribución de los grupos de alimentos de acuerdo a lo que hay en el país en la proporción adecuada. En los últimos años ha ido bajando un poquito el uso de la pirámide porque aparentemente las personas están entendiendo el mensaje inverso. La pirámide tiene una base ancha y va haciendo una esquina y al final es bien estrecha. En la parte estrecha tienen los azúcares y las grasas como señal de que eso es una proporción mínima. Y en la base, como lo vamos a ver más tarde, tienen los cereales. Pero parece que la gente ha entendido que lo que tenemos que comer es mucho más grasa y bien invertido por el tema del aumento de peso. Este es el plato de Harvard que salió en el año pasado, que nos recomienda que esta sería la forma ideal de nosotros distribuir nuestra alimentación. Una porción de un 25% de mi plato, recibiendo el aporte de las proteínas en base de pescado, en base de las carnes, en base de huevo. Una proporción de un 25% de hidrato de carbono, en lo que es el arroz, los víveres,
el pan, las galletas y una proporción mucho más ampliada de vegetales. Y como postre, una fruta y como líquido, agua. Eso es lo que debería de tener todo plato saludable. Entonces, nosotros como guía alimentaria tenemos el pilón de la alimentación. Ustedes saben que en nuestros hogares, en la mayoría de los hogares, está este equipo que sirve para muchas cosas. Sirve para romper coquito, sirve para hacer mangú, sirve para muchas cosas y para majar el ajo. Pero como lo conocemos, nuestro país decidió hacer la guía alimentaria en base a la figura del pilón, donde ahí vemos, por ejemplo, aquí los grupos de los cereales, aquí están los cereales, aquí están las carnes, aquí están los víveres. En la última parte es donde está lo menos que se necesita, que son las grasas y los azúcares. Importante que tiene nuestra guía de alimentación es que incentiva a la lactancia materna para que nosotros logramos tener unos niños mucho más saludables que en el futuro van a ser nuestro relevo y van a ser los adultos sanos que queremos. Entonces, esta es una de las guías de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria que me encanta porque conjuga todo lo que necesita una alimentación saludable. Fíjense cómo divide los diferentes grupos de alimentos. Aquí empezamos aquí, pero en la base de todo eso, señalando de que eso es parte del equilibrio, esa es la otra pata de la mesa. Miren que tiene la actividad física, el equilibrio emocional, menos estrés, más relajación, el balance energético, cuidar las técnicas culinarias, o sea, la forma en que preparamos los alimentos, y también tiene ahí la hidratación. Como grupo de alimentos principales, los hidratos de carbono, pues, bueno, los cereales, donde rondan el aporte de lo que debemos de recibir diario entre un 45 a un 60%, cuidando mucho de que la mayoría sean integrales. En esta vemos los vegetales y vemos las frutas. Y fíjense que aquí en los vegetales se nos recomienda que tengamos en la ingesta de 2 a 3 verduras al día. Y de las frutas se nos recomienda de 3 a 4. Hace poco hubo sigue habiendo una campaña con 5 raciones al día, y las 5 raciones lo que significa es 3 de vegetales y 2 de fruta. Arriba tenemos el aporte de las proteínas, las que vienen de las carnes, de pescado, de huevo, también las de los lácteos. Vemos aquí, en el caso de los españoles, ellos usan mucho la cerveza y el vino. Vemos las carnes, y aquí los alimentos que menos se necesitan. Los azúcares, las bollerías, todo lo que tengan, son los alimentos de alta densidad calórica, o sea, que tienen demasiada caloría, y que esas calorías realmente no vienen aportando gran cosa a nuestro organismo desde el punto de vista saludable. Y si nosotros logramos mantener este equilibrio entre lo que comemos, entre lo que gastamos con la energía, el descanso, ese balance, cuidando la técnica alimentaria y la hidratación, vamos a tener realmente un cuerpo sano, un cuerpo saludable. Yo siempre le digo a los muchachos que aquí no significa, no es que hay un alimentos malos, ni unos que son súper buenos. Lo que tenemos es que llegar al punto de equilibrio. Porque un día más que otro podemos comer una pizza, hasta 2 pedazos. Pero no podemos sentarnos a comer la pizza entera hoy, y que pasado mañana estemos pidiendo entonces una hamburguesa. No, tenemos que llegar al punto de ese equilibrio. Recordar que llevar una alimentación saludable no es caro. Caro es el precio que se paga cuando nosotros tenemos que comprar muchos medicamentos, no tenemos la condición óptima para salir, para brincar. Entonces, eso sí es caro. Importante es que aquí se hemos variado mucho con el tema de los superalimentos, que la quinoa, que el fósforo, muchísimos alimentos que sí tienen una composición que son muy interesantes
y reciben beneficios. Pero mis amores, nuestra bandera dominicana es uno de los platos más ricos. Si vamos a hablar de los grupos de alimentos que tiene, nuestra bandera tiene arroz. El arroz pertenece al grupo de los cereales. Tiene habichuela, que pertenece al grupo de las leguminosas. Tiene vegetales variados, tiene la carne. Entonces en la carne yo tengo proteína y tengo un poquito de grasa. Tengo mi buena fuente de proteína por la carne que estoy recibiendo, pero también por esa sinergia, por esa unión que hace la proteína del arroz con la leguminosa y me aporta mucho más proteína y sobre todo que esté mucho más asimilable. Con la habichuela yo tengo muchísimos minerales, al igual que las ensaladas. Tengo muchas vitaminas y minerales. O sea, con mi arroz, con mi bandera dominicana, yo tengo todo. Pero ¿dónde nosotros hacemos el daño? O omitimos cuando dejamos las ensaladas como un elemento decorativo y no la comemos. Cuando, por ejemplo, al arroz le echamos demasiada salsa, demasiada grasa. Cuando en vez de cocinar una carne con menor cantidad de aceite, la cocinamos con mucho aceite, la freímos. Entonces, o cuando sencillamente, en vez de comernos la porción que nos corresponde, nos comemos una doble o 3 veces el tamaño que nos corresponde. Pero nuestro plato, nuestra bandera, nosotros tenemos cómo alimentarnos de manera correcta. Lo que tenemos es que saber elegir qué vamos a hacer. Comer víveres. Recibimos muchos nutrientes a través de nuestros víveres. Tenemos los víveres, tenemos los huevos, tenemos las carnes, tenemos el arroz, tenemos la leguminosa, tenemos las frutas que lamentablemente no se consumen como deberían, el pescado que debería consumirse mucho más. Y tenemos todo para llevar una alimentación a un buen precio, y una alimentación saludable, equilibrada, variada, inocua y todas las características que al inicio les mencioné. Entonces, recordar que todo depende del equilibrio. No hay alimentos malos ni buenos. Lo que necesitamos es cuidar ese equilibrio entre la energía que yo recibo a través de los alimentos, la energía que yo gasto, ya sea con mi ejercicio, las horas de descanso, porque nosotros gastamos energía descansando, porque se hacen muchísimas funciones de reparación, de estabilización mientras estamos durmiendo, pero sí tenemos que llegar a ese equilibrio. Yo debo de gastar la energía que recibo a través de los alimentos. ¿Tienen ahí preguntas respecto al descanso principalmente? Habían varias preguntas. ¿Habrían algunos alimentos que tal vez, vamos a decir, que no sean adecuados para dormir? Porque hay algunos que dicen que no descansan bien en la noche y se despiertan cansados. Le voy a hablar de eso ahora. Sí, lo que quiero ya como mensaje final que quede esta frase, que tu comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina, porque de eso se trata. Nosotros estamos buscando salud. Y como decía el padre, somos lo que comemos. Otra frase dice, padecemos de las enfermedades de acuerdo a lo que comemos. Y ya se ha demostrado que la nutrición va más allá, inclusive depende de lo que comieron nuestros padres. Entonces, si nosotros queremos generaciones más saludables, tenemos que empezar nosotros y empezar cambiando nuestro estilo de vida, cambiando nuestra alimentación, bajando el nivel de estrés, divirtiéndonos de forma saludable, de forma sana, y que nuestros hijos también se vayan alimentando cada día más saludable para que realmente logremos eso. Lo que estamos buscando es salud. Con relación a las preguntas, del sueño, el sueño es parte de lo que nosotros buscamos con el equilibrio. En el momento que estamos durmiendo, nosotros estamos gastando mucha energía porque se estabilizan los niveles de hormonas, se reparan tejidos, crecen uñas, crece cabello, se repara la piel, muchísimas funciones. Y se necesita, de acuerdo a la edad del paciente, más horas o menos. Un adolescente promedio debería dormir entre 9 a 10 horas, pero de una forma buscando que sean efectivas. ¿Qué sucede?
Para dormir, lo primero que tenemos que hacer es, antes de dormir, hacer unos como rituales. No exponernos a luces de la computadora, del televisor, del celular, de las tablets. Deberíamos de ya a las 8 de la noche empezar a disminuir la cantidad de luces en la misma casa. Disminuir los ruidos afuera, hay que disminuirlo un poco. Cenar antes de las 8 para que el proceso de digestión se pueda hacer adecuadamente, por lo menos 2 horas antes de que llegue la hora de yo acostarme. Nosotros tenemos aquí en la piel unos sensores que son los que se encargan de producir algo que se llama melatonina. La melatonina es la hormona del sueño, pero que también ayuda a que se libere la hormona del crecimiento. Por eso es que es tan importante que los niños duerman adecuadamente, porque ahí ellos crecen. ¿Qué pasa? La melatonina empieza a producirse cuando empieza a sentir oscuridad. Por eso hay una relación directa entre lo que es día y lo que es la noche. Pero pasa con nuestro cuerpo que pasamos las luces de las casas, el televisor, estamos demasiado iluminados. Y llega un punto que el mismo cuerpo no identifica qué tan de día o qué de noche es y qué tanta producción de melatonina va a ser o si la produce tal vez no de tan buena calidad. Entonces lo ideal es que para que podamos tener una calidad del sueño es que empecemos a prepararnos temprano, empecemos a disminuir la cantidad de luces en la casa, empecemos a despegarnos ya de 7, 7:30 de la noche, despegarnos de celular, tabla, computadora, todo lo que puedan hacer. Sabemos que ustedes están en proceso de escuela y que muchas veces nos toca amanecer estudiando, pero que eso no sea lo habitual, que nos programemos para los fines de semana avanzar y que podamos cuidar el sueño. Que en la noche tengamos, por ejemplo, un baño, la temperatura tiene mucho que ver. Si nos bañamos, el cuerpo baja la temperatura y eso nos induce mejor el sueño. Hay muchísimas cosas que nos van a ayudar a dormir y el sueño es parte de la salud. Es más peligroso una persona que no duerma a una persona que deje de comer. Es mucho más peligroso la salud. Entonces, esta es una parte de mi presentación. Si tienen alguna duda, este es el momento. Ahí tienen mis redes sociales y las redes sociales del centro. Déjame ver si hay preguntas. Podemos subir eso cuando esto lo vamos a subir a YouTube y vamos a ver si subimos también la presentación, si nos permite, Raquel. Sí, sí. Para que la tengan ahí también. Cristina, gracias por las bendiciones. Brice, la persona con diabetes a veces está muy bajo de peso porque está muy descompensado. Antes de que esa paciente de que esa persona pueda lograr un peso saludable, lo ideal es que logre controlar los niveles de azúcar. Esto es lo primero. Si no, nunca va a poder aumentar de peso. Entonces, hay una persona que es sonámbula, Andrés, haz lo que te comenté. Empieza a oscurecer el ambiente donde está, báñate con agüita fría, pon música tal vez instrumental que te ayude a tranquilizarte. Como Luna decía, que se despierta con sueño. Posiblemente te despierta con sueño porque la calidad del sueño tuyo no es la adecuada. A ver, aquí otra pregunta. Ok, perfecto. Y Andrés, dile a tu hermana que no se ponga a ver novela de noche para que ambos puedan descansar. Entonces, paramos la presentación y aquí estamos para hacer alguna pregunta antes que me quiten el micrófono porque nos pasamos un poquito de tiempo.
Si no tienen más preguntas, solo me queda decirles muchas gracias a todos ustedes por la invitación y espero de corazón que parte de la información haya llegado y que les sea útil para su vida a día. Y tienen cada uno el compromiso de también replicar, de difundir la información que ustedes recibieron, porque acuérdense que lo más importante de este tipo de reuniones es que el mensaje llegue a más personas. Así que muchas gracias. A usted. Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias, doctora Raquel, por sus palabras y su conocimiento para enseñarnos a nosotros que ya pasamos de la adolescencia, pero igual nos gusta estar en ese ámbito. Pues a nuestros adolescentes también que estuvieron conectados en la tarde de hoy. Agradecerle muchísimo por la disponibilidad. Sé que tiene muchas ocupaciones y que saque este tiempecito para estar con nosotros. Y como ya dije, pues darnos un poco de su conocimiento. Sé que es un conocimiento, sé que esas informaciones son algo básicas para que nosotros vayamos pues entendiendo un poquito nuestra alimentación, cómo funciona nuestro cuerpo y esa clase de cosas, o lo que mejor nos va a nosotros. Así que de verdad, muchas gracias. Y también darle las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hoy. Y de verdad se les agradece también a las pastorales que estuvieron reunidas y que también se conectaron a través de uno de sus coordinadores o guías. Así que pues hasta una próxima vez y pasen buenas tardes. Bye. Gracias igual. Bien, muchas gracias.